Entonces vamos a hacer la suma de vectores por el método de las componentes. Vamos a sumar estos 4 vectores, A más B más C más D, por el método de las componentes, y vamos a hacer su comprobación por el método del polígono. El método de las componentes es un método analítico y el método del polígono es un método gráfico. ¿Listo? Entonces el método gráfico me va a servir para comprobar que el resultado analítico me quedó bien. Listo, entonces empezamos por el método de las componentes. Lo primero, fíjense los vectores. El vector A está en el primer cuadrante, magnitud 100 newton, ángulo 30 grados respecto a X positivo. Vector B, magnitud 80 newton, ángulo 10 grados, pero mire esos 10 grados respecto al eje X negativo. Vector C, magnitud 150 newton, ángulo 70 grados respecto al eje X negativo, mire. Y el vector D, mírelo, está todo sobre el eje Y negativo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a sumar o hallar el resultante de A más B más C más D. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a decir es que la suma de vectores es conmutativa. ¿Listo? Sumar A más B más C más D es lo mismo que sumar, por ejemplo, B más A más D más C. Ahí conmuté. Fíjense que conmuté A con B y C con D. Y usted puede hacer cualquier combinación de conmutaciones y la suma de vectores es conmutativa. O sea, el orden en que yo ponga los vectores no me va a afectar el resultado. ¿Listo? Eso es lo primero, cumple con la propiedad conmutativa. Lo segundo, para poder sumar los vectores por el método de las componentes, ¿listo? Me voy a apoyar en 2 vectorcitos que ustedes los conocen, que son los vectores unitarios direccionales. Recuerden, un vector que sabemos que mide una unidad y que va en dirección de X positivo. ¿Cómo es que se llama ese vector? Vector unitario Y. Un vector que mide una unidad, que va buscando el eje Y positivo, ¿cierto? Este es el eje Y positivo, y se llama el vector unitario J. ¿Listo? Entonces me voy a apoyar en esos 2 vectores unitarios. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una tabla. ¿Listo? Voy a hacer una tabla como guía para hacer el procedimiento más rápido. Y la tabla es la siguiente. Bueno, esta es la tablita que vamos a hacer y la vamos a llenar para organizar el trabajo y que sea rápido y eficiente. ¿Listo? Entonces aquí dice, vector. Tengo 4 vectores, ¿cierto? Tengo el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. En cada vector pues voy a colocar aquí la magnitud del vector. Recuerden, la magnitud es el módulo o la medida o la longitud del vector. En este caso estoy representando fuerzas, ¿no? Porque esta n son newton, son unidades de fuerza. Entonces la magnitud del primer vector, del vector A, ¿cuánto? 100 newton, entonces aquí vamos a llenar 100 newton. La magnitud del vector B, 80 newton. La magnitud del vector C, 150 newton. La magnitud del vector D, 90 newton. Ahora, ángulo en posición estándar. ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Un ángulo en posición estándar es el ángulo que tiene como referencia o que se mide desde el eje X positivo. Acá, medido desde el eje X positivo. Por ejemplo, el ángulo de 30 grados está en posición estándar, porque está medido desde el eje X positivo. En cambio, cualquiera de los otros ángulos no está en posición estándar, porque no están tomados desde acá, desde el eje X positivo. Entonces me toca calcularlos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué ángulo forma el vector B? ¿Cuánto será este ángulo? Este sería el ángulo en posición estándar del vector B. ¿Qué ángulo sería? 170 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay 10 grados, ¿cierto? 170 más estos 10 me dan los 180, que es toda la recta, ¿cierto? Entonces, el ángulo en posición de estándar del vector... el del vector A es 30 grados, ya dijimos que ahí estaba. El del vector B, 170 grados, ¿cierto? Ese es el que acabamos de calcular. El del vector C,
vamos a marcarlo aquí por dentro también, ¿cuánto será el ángulo? Uy, ahí está, ese verde, ¿cierto? ¿Cuánto será el ángulo en posición estándar de mi vector C? Entonces dice 180 hasta acá más 70, 250 grados. Entonces aquí colocaré que ese ángulo en posición estándar son 250 grados. Bueno, no lo marcamos acá, el verde son 250 grados. Listo, y de mi vector D, el ángulo en posición estándar, si todo está sobre el eje Y negativo, 270 grados. Eso lo voy a hacer con todos los vectores, ¿listo? Los ángulos en posición estándar. ¿Por qué? Lo siguiente que voy a hacer es sacar la componente X, componente Y de mi vector. Bueno, eso es lo siguiente. Empecemos por el vector A. Yo sé que todo vector tiene una componente en X y una componente en Y. Y por eso el método se llama el método de las componentes. Yo necesito encontrar las componentes. Entonces recuerde que para encontrar las componentes lo que hace es, por la punta del vector, vamos a descomponer a A, ¿no? Por la punta del vector paso una paralela. ¿A qué eje es esta paralela? Al eje Y. Y por la punta del vector trazo una paralela al eje X. Esas paralelas me van a cortar al eje X y Y en dos puntos, mire, acá y acá. Bueno, y ahora la longitud de esta, mire, o trazo un vector que vaya del origen ahí hasta donde está el corte. Este vector, mire, esa es la componente del vector A sobre el eje de las X. Y entonces se va a llamar A sub X. Y es también un vector. ¿Listo? Ahora, hago lo mismo para el lado del eje de las Y. Trazo esta recta, bueno, este vector, que se llama A sub Y, ¿cierto? Y es la componente del vector A, mire, componente del vector A sobre el eje de la Y. Ahora, cada componente tiene una longitud que va a depender de lo largo del vector y del ángulo que forme el vector con respecto a los ejes, porque se me va a formar un triángulo, pero si esto es más bajo, pues el triángulo será más cerca a X que a Y. ¿Listo? Y si es más largo o si es más alto, pues ahí van variando las componentes, ¿cierto? Bueno, y ese valor de las componentes es el que tengo que colocar acá, la magnitud de las componentes en X, la magnitud de las componentes en Y. ¿Cómo saco la magnitud de las componentes? Entonces aquí vamos a hacer la deducción, mire. Aquí voy a sombrear un triángulo. ¿Qué triángulo voy a sombrear? El triángulo rectángulo que está acá, mire. Triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, correcto. El ángulo de 90 grados está acá, es un triángulo rectángulo, mi triángulo amarillo, ¿cierto? Y mi triángulo rectángulo tiene por hipotenusa ¿a quién? A A, al vector A. Tiene por cateto adyacente con respecto a 30 grados, mire el ángulo de 30 grados, con respecto a 30 grados tiene por cateto adyacente ¿a quién? A X, ¿no? Mírelo. Y lo que está al otro lado de 30 grados sería el cateto opuesto, pero ahí no hay vector, ¿cierto? Sin embargo, puedo trasladar este vector a Y, y si lo traslado, justo me va a cerrar aquí el triángulo, me va a formar un triángulo que, como estos son fuerzas, lo podré llamar un triángulo de fuerzas. Esta, acá, es AY, eso es AY. Y me queda este triángulo de fuerzas, ¿listo? Que es un triángulo rectángulo. Ahora, en un triángulo rectángulo, o un triángulo rectángulo es posible de solucionar, si se conocen tres datos, ¿no? Obviamente el primer dato será que si el triángulo es rectángulo debe tener un ángulo de 90 grados para que sea rectángulo. ¿Qué otro dato conozco? La hipotenusa del triángulo. Y un ángulo, bueno, conozco realmente los tres ángulos, ¿no? Porque si este es 30 y este es 90, ¿cuánto es el de arriba? 60 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerde que la suma de los ángulos internos, los ángulos de adentro de cualquier triángulo tiene que dar 180. 60 y 30, 90 y 90, 180. Bueno, pero un triángulo rectángulo se puede solucionar. ¿Cómo se soluciona? Solucionar es calcular todos sus lados, todos sus ángulos. Ya tengo todos los ángulos. Y tengo un lado, la hipotenusa, el más largo. Me falta el cateto opuesto y me falta el cateto adyacente.
¿Cómo se calcula el cateto opuesto? Entonces la trigonometría me dice que el cateto opuesto se calcula hipotenusa por seno del ángulo. Y que el cateto adyacente se calcula hipotenusa por coseno del ángulo. ¿Listo? Y entonces dicen, ¿quién es el cateto aquí en mi triángulo amarillo? ¿Quién hace las veces de cateto opuesto? A sub y. Entonces, A sub y, vector, ¿no? Y entre dos barritas es la magnitud, lo largo de A sub y, mire, la altura de A sub y es igual a la hipotenusa del triángulo. ¿Quién es la hipotenusa del triángulo? 100 newton por, entonces como dijimos que A sub y era el opuesto, entonces por seno del ángulo, seno de 30 grados. Hago la operación y obtengo que la magnitud de A sub y es 50 newton, ¿verdad? Se hacen esa operación en la calculadora. Listo, ya tengo calculado el cateto opuesto. O sea, ya tengo calculada la componente en y, esta A sub y, mire. Ahora voy a calcular A sub x, que viene a ser ¿qué del triángulo? Ya lo dijimos, el cateto adyacente. ¿Cómo se calcula el cateto adyacente? Hipotenusa por coseno. Entonces aquí vamos a decir, la magnitud de A sub y es igual, la hipotenusa del triángulo, nuevamente, los 100 newton, ¿cierto? Los 100 newton por, entonces como es el adyacente, por coseno de 30 grados. Hacemos esa operación en la calculadora y la magnitud de A sub y les dio 86.66, trabajemos con aproximación a tercer decimal, listo, 860 newton, listo, y ahí están la longitud de mis dos componentes, o la magnitud de esas dos componentes. Esas son las que voy a colocar acá, mire, componente en X, ¿cómo la Y? ¿Cómo hallé la componente en X? Entonces, 100 newton por coseno de 30 grados. Y me dio 86.660. La componente en Y, ¿cómo la Y? 100 newton, seno de 30 grados. Y me dio 50 newton. ¿Listo? Así la Y. Bueno, eso debería ser con cada uno de los vectores. Y me tendría que dar cuenta si las componentes van hacia arriba o van hacia abajo. Y también, ojo, puede ir hacia arriba, por ejemplo la Y puede ir hacia arriba y en ese caso sería positiva, como acá, miren, A sub Y, positiva, sin más 50 newton, ¿cierto? Pero no hay necesidad de colocar el más. O la componente en X también puede ir a la derecha o puede ir a la izquierda. Si va a la derecha positiva, si va a la izquierda negativa. Pero para no hacer este procedimiento con todos los vectores, entonces me va a tener en cuenta lo siguiente, que si usted trabaja el ángulo en posición estándar, siempre la componente en X le va a salir con coseno, hipotenusa por coseno, y siempre la componente en Y le va a salir hipotenusa por seno. Y si coloca así con el ángulo en posición estándar, automáticamente aquí le dan los resultados de la longitud con los signos de la dirección. Todo, si usted hace el ángulo en posición estándar. Miremos. Bueno, y entonces nos quedaría así, miren. Aquí, aprovechando la información que traigo atrás, mire. Por ejemplo, B, 80 newton, coseno, como estamos con la X, coseno del ángulo en posición estándar, 170 grados. Aquí, 150, coseno de 250, 90, coseno de 270. Todas las X con coseno, pero con coseno del ángulo en posición estándar. Todas las Y, magnitud del vector por seno del ángulo, magnitud del vector por seno del ángulo en la Y. Hago las operaciones y mire que automáticamente me da los signos. Listo, miren, ahí están los valores. Bueno, aquí hay que corregir el decimal, ¿cierto? Entonces, el primero es 86.602. Estamos trabajando con aproximación al tercer decimal. Listo, ahora sí está. ¿Listo? Entonces, estas son las componentes en X, la magnitud de la componente X, la magnitud de la componente Y. Analicemos. Fíjese, la componente X de B y de C me dan negativas. Pues si usted ve acá, este vector está hacia la izquierda, ¿no? Y este también está hacia la izquierda. Claro, las componentes en X de estos dos vectores serían negativas, ahí me está dando. Miren el de D, está todo sobre la Y.
O sea, la componente en X de este debe ser 0, ¿no? Porque la proyección de este al X sería un punto 0. Y ahí está, mire, la componente en X 0. En cambio, sobre la Y, todo el vector está sobre la Y, entonces me tendría que dar 90, pero como va hacia abajo sería menos 90, Michi. Que corresponde, ojo, que corresponde a las componentes rectangulares del vector. No se les olvide, por ejemplo, el vector A en componentes rectangulares y apoyado, ojo, ahí me tengo que apoyar de I y de J. ¿Quién sería el vector A? 86.660 Newton en la I, porque la X siempre va con la I. Perdón, sí está la de abajo la X, ¿no? Aquí no anoté X. Ahí está, estas son las X, ¿no? Porque las Y ya las teníamos arriba. Entonces la X, componente en X, 86,860, que la teníamos aquí, mire, componente en X 602, ahí está. Componente en X, 86.602, y recuerde, como esa componente va hacia la derecha, o sea, en Y positivo, y la componente en Y que va hacia arriba, entonces será más 50 Newton también, ¿cierto? Hacia arriba, o sea, hacia J positivo. Y este es el vector A, ¿expresado en qué? Componentes rectangulares y apoyado en los vectores unitarios I y J. Esto lo debería hacer con todos los vectores, y realmente eso es lo que se hace acá. Estas serían todas las componentes I y estas serían todas las componentes J, solo que la tabla me ayuda a hacerlo más rápido. ¿Listo? Bueno, ahora debo sacar la resultante en X como siguiente paso y la resultante en Y. Es decir, como aquí me van a quedar varias componentes en X, estará esta y estarán estas dos, ¿cierto? Estas dos, y todas van en la misma dirección. Pues aquí lo que estoy haciendo es suma de vectores en la misma dirección. Como este va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda, realmente lo que es restar, ¿no? Porque tienen sentidos contrarios. Y eso es lo que se hace acá, mire. A este le resto estos dos y me da la resultante de la X. Lo mismo la Y. Tengo dos componentes en Y positivas, dos negativas. Quiere decir que hay dos vectores subiendo. Claro, AY va subiendo, BY también iría subiendo, lo sumo. Y iría bajando y D va bajando, lo sumo y saco el resultado de lo que va subiendo con lo que va bajando. Pero eso me lo da aquí directamente la tabla. ¿Listo? Eso lo da directamente la tabla. Entonces, esta resultante en X es de todo lo que estaba en X, ¿qué me queda? Esta resultante en Y, de todo lo que estaba en Y, de las componentes en Y, ¿qué me queda? Bueno, ¿cuánto nos da eso? Entonces, la resultante de las X, fíjese, me dio menos 43.486. La resultante en la Y, menos 167.122. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho? De todas estas componentes en X dejamos un resultado, de todas las componentes en Y dejamos un resultado. Ahora siguiente paso lo que hago es graficar estos dos resultados teniendo en cuenta estos signos y teniendo en cuenta si es componente en X o en Y. Recuerde, la X es positiva hacia la derecha, negativa hacia la izquierda, la Y positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Entonces dibujo mi plano cartesiano. Ahí está mi plano cartesiano. Como yo voy a trabajar ambas componentes negativas, quiere decir que van a estar ubicadas en el tercer cuadrante. Por eso, miren, lo único que dejé aquí fue el tercer cuadrante. Los otros, miren, recorté los ejes, ¿cierto? Y voy a dibujar aproximadamente las dos componentes. Fíjense que este es 40 y este es 160. Este es 4 veces más grande la de Y, ¿cierto? Entonces, ahí aproximado yo lo dibujo. No tiene que ser exacto, la gráfica es una guía. Entonces, por ejemplo, esta la voy a dibujar así de larga, bueno, más gruesa. Y ahí está, fíjense. Esta resultante en X, pues es Rx y es un vector que lo dibujo, miren, hacia la Y negativa, ¿no? Hacia el eje X negativo. La resultante en Y hacia la J negativa, o sea, en el eje Y negativo. Son vectores, ¿listo? Son vectores. Ahora, a partir de estos dos vectores hallo el vector resultante. ¿Cómo? Construyendo el rectángulo. Entonces recuerde, trazo paralela al eje Y por la punta del vector en X, mire, por la punta del vector en X, paralela al eje Y, por la punta del vector paralela al eje X, por la punta del vector RY, ¿listo? Y fíjense que esas dos paralelas se cortan acá. El vector resultante es el vector que va de la cola de ambos vectores, mire, de la cola, a donde llega
o a donde se cruzan las líneas punteadas. Este es el vector resultante, ¿listo? Vector resultante. Y recuerde, este vector tengo que hallar cuánto mide y tengo que determinar también este ángulo, mire, que lo puedo llamar teta. Si quiero colocar el vector en coordenadas polares, entonces recuerde que en coordenadas polares debo dar la longitud del vector y el ángulo teta. Entonces debo calcular primero la longitud del vector. Entonces para eso, fíjese que me quedan dos triángulos. Voy a seleccionar siempre el triángulo pegado al eje X. Es decir, sería este triángulo, ¿cierto? El triángulo, de los dos triángulos que puedo establecer ahí, es el pegado a eje X. Siempre selecciono el pegado a eje X. ¿Listo? ¿Y eso para qué? Bueno, lo primero es que voy a calcular la magnitud del vector. Entonces, ese triángulo, pues aquí tiene a Rx, y aquí dice que la resultante en X es 43, o sea que yo sé que esto vale 43.486. ¿Cuánto vale esta altura del triángulo? Pues para eso pongo a Ry acá. ¿Listo? Para formar un triángulo con vectores. Bueno, hagámoslo más grueso. Listo, fíjense, ahí está Ry, ahí está Rx, y la hipotenusa, pues es R, ¿cierto? Esta R viene a ser mi hipotenusa. Ahora, obviamente este triángulo que me va a quedar acá siempre es un triángulo rectángulo porque estoy manejando la X y la y ellas siempre forman ángulo de 90 grados. Y lo que voy a hacer es calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? Pitágoras. Entonces, R al cuadrado es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Si quiero R, pues de una vez la raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada del valor de Rx menos 43.486 al cuadrado. Bueno, estos son Newton, ¿no? Newton al cuadrado. Sin embargo, no es necesario colocar el signo, porque recuerde que este negativo, cuando lo eleve al cuadrado, se me va a volver positivo. Más la otra componente, menos 167.122 Newton al cuadrado. Les repito, no son necesarios los signos. Además, ni siquiera se deberían colocar, ya que estoy trabajando con un triángulo. Y los triángulos, el valor de sus lados son longitudes, son positivas. ¿Listo? Bueno, ahí no influye para nada el signo. Entonces, si hacemos la operación, me da que R es igual, con aproximación al tercer decimal, dio 172, ¿cierto? 172.687 Newton. Eso es con aproximación al tercer decimal. Esa es la longitud del vector resultante. ¿Listo? Me falta el ángulo. Entonces, el ángulo, como tengo un triángulo, lo primero que voy a hallar es este ángulo del triángulo. Y lo voy a llamar alfa. Alfa, el ángulo que tiene el triángulo en el lado que está pegado al eje X. Yo les dije que siempre trabajaba con el triángulo pegado al eje X. ¿Para qué? Para decir que tangente de alfa es igual. Recuerde que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego ahí tangente de ese ángulo alfa será igual a... ¿Quién es el cateto opuesto a alfa? Ry, ¿cierto? Pero lo voy a trabajar siempre positivo. ¿Listo? O sea, 167.122, positivo. No voy a colocar unidades porque se me van a cancelar, miren. Sobre el cateto adyacente a alfa, que es Rx, y que es 43, tomándolo positivo, 43.486. Les repito, eso porque estoy trabajando con los lados del triángulo, ¿cierto? Entonces ya dijimos que esos lados eran valores positivos, y entonces Newton con Newton se cancelan. Alfa, recuerde, tangente a la menos 1 del resultado de esa división. Bueno, ahí está, mire. Alfa con aproximación al tercer decimal le da 75.415. Ojo, ese es el ángulo de este triángulo. Pero como usted necesita escribir el vector, ¿cierto? Entonces me va a escribir resultante en coordenadas polares. Longitud del vector, ¿cuánto es la longitud del vector? 172, ¿cierto? 172.686 Newton. Coma, el ángulo teta. Teta, no alfa. ¿Cómo hay en teta? Recuerde que hasta aquí, ¿cuánto hay? 180. ¿Y hasta aquí cuánto hay? Alfa grados. Entonces, si a 180 le suma alfa, pues me da todo el ángulo teta.
O sea, 180 más 75,415. Eso da 255.415. Y fíjese que ese ángulo estaría medido en posición estándar, ¿no? Aquí, desde el eje X positivo. Ahí. Y esta es la solución del problema, mire. Mi vector R, que es el resultado de sumar A más B más C más D, es 172,686 en dirección estándar 255.415 grados. ¿Listo? Esa es la resultante. Ahora lo vamos a comprobar por el método gráfico. Bueno, entonces para comprobarlo con el método gráfico hago lo siguiente. Primero, tomo mi transportador, ¿listo? En el centro del transportador ubico un sistema coordenado cartesiano XY. Y en este sistema voy a dibujar el primer vector, pero lo voy a dibujar escogiendo una escala. Entonces miren, como yo tengo que trabajar estos valores, 100, 80, 150, 90, el más largo es 150, ¿cierto? Entonces, si el más largo es 150, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que 1 centímetro de mi regla me representa 10 newton. 1 centímetro de mi regla. ¿Listo? Entonces es la primera escala que voy a escoger. Usted lo hace de acuerdo a, al tamaño que tenga ahí en la hoja. Puede también trabajar que 5 milímetros le representan 10 newton. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Bueno, y ahora voy a dibujar el vector A. Lo primero que hago para dibujar el vector A es ubicar el ángulo. Siempre empiezo ubicando el ángulo en posición estándar. ¿Listo? 30 grados. Entonces voy a ubicar acá 30 grados, fíjense. En posición estándar, o sea, arranco acá del 0, mire, 10, 20, 30. Y ahí cuando he marcado el ángulo, pues ya puedo retirar mi transportador a un ladito, mire. Y ahora trazo una línea, que es una línea auxiliar ahí, por los 30 grados y que llegue al origen del sistema. ¿Listo? Es una línea auxiliar. Sobre esta línea voy a colocar mi escala. 1 centímetro son 10 newton. El vector A tiene una magnitud de 100 newton. Y yo dije que 1 centímetro son 10 newton. O sea que ¿cuántos centímetros mido ahí? Si tengo que marcar 100 newton. 10 centímetros me representarán los 100 newton, ¿cierto? Entonces ahí está, mire. 10 centímetros quiere decir que ya puedo dibujar mi vector A. Entonces mi vector A lo voy a dibujar acá, mire. La cola del vector en el origen y la cabeza del vector ahí donde acabaron los 100, mire. Este es mi vector A, dibujado gráficamente. Listo, ya a escala. Y ahora lo que voy a hacer es borrar el resto de la línea verde. Listo. Y ahí está, quedó mi vector A, que está a 30 grados y que mide 100 newton. Siguiente paso. En la cabeza de A, miren la cabeza de A, voy a dibujar un nuevo sistema coordenado. En la cabeza de A, así miren. Ahí está, fíjense. El origen, ahí en la cabeza, este sería el eje X, pero como ya tengo eje X, entonces este lo llamo X'. Este sería el eje Y, pero como ya tengo Y, Y'. Un sistema cartesiano similar al anterior, paralelo. Listo, pero por la cabeza de A. Y ahora ahí en la cabeza de A voy a dibujar el vector B, la cola de B. Y entonces, como el vector B, miren, el vector B es 80 newton a 170 grados. Entonces lo primero siempre el ángulo. 170 grados respecto a este nuevo sistema X', Y'. O sea, desde acá, desde X', 170 grados. Entonces, mire, 90, 140, 150, 170 serán acá, mire. Ahí están los 170 grados. Entonces ya puedo retirar el transportador, ¿cierto? Vamos a retirarlo de acá. Y dibujo mi vector. Bueno, trazo una línea, ¿no? Trazo una línea para dibujar el vector B. Listo, ahí está la línea. Que pase por el origen del sistema. Ahora lo que hago es dibujar el vector B sobre esa línea de escala. Entonces, como el vector B, fíjese, son 80 newton, pero recuerde, 1 centímetro son 10 newton. O sea que 80 newton, ¿cuántos centímetros necesito? 8 centímetros. Entonces dibujo sobre esta recta 8 centímetros. Ahí está, 8 centímetros me dan ahí. Y entonces ahí ya puedo dibujar mi vector B. Este sería mi vector B, mire. La cola del vector B en la cabeza del vector A.
Este es mi vector B. Y esta escala, 80 newton. ¿A es cuánto? 100 newton, mire, 180, mire, está en la escala. ¿Sí ven que este es más largo? Este a 30 grados, este a 170 grados desde acá, mire, 170 grados. Listo, vector B. A continuación, lo mismo. En la cabeza de B, ojo, en la cabeza de B dibujo un nuevo sistema cartesiano para dibujar la cola de C. Bueno, y ahí está mi nuevo sistema, mire. Aquí el eje X, pero como ya tengo X y X', pues será X2' y aquí será Y2'. ¿Listo? Y sobre este nuevo sistema de referencia es que voy a dibujar el vector C. Ahora miren, el vector C, magnitud 150 newton, ángulo a 250 grados. Como siempre, lo primero el ángulo, 250 grados respecto a X2', Y2'. Entonces 250, mire, 180, aquí está, mírelo, 250 grados, ahí está, aquí abajo, si lo ven acá, miren, 250. Y trazo una recta desde 250 hasta el origen de X2', Y2', ¿cierto? Entonces hago este transportador a un lado, listo, trazo mi recta verde, ahí que vaya con el origen de X2', Y2', que debe coincidir con la cabeza de ¿quién? Del vector B, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué voy a hacer sobre esta recta? Que está a 250 grados de X2', 15 centímetros, ¿cierto? Porque son 150 newton. Entonces 15 centímetros sobre esta recta. Y ahí están, fíjense, 15 centímetros. Y ahora dibujo mi vector C. La cola del vector C debe quedar ¿en quién? En la cabeza de B, porque el método es cabeza-cola. Y entonces aquí lo trazo, mírenlo, y aquí va a quedar la cabeza de mi vector C, el cual tiene o está representando a escala una magnitud de 150 newton. Y listo, mi otro vector, mi último vector. ¿Quién es mi último vector? Vector D, que son 90 newton a 270 grados. Entonces, nuevamente, aquí en la cabeza de C, ¿qué hago? Coloco el nuevo sistema cartesiano para dibujar el vector D. Bueno, y ahí está. Este será X3', Y3', ¿cierto? Nuevo sistema cartesiano. Y ahora, como el vector D está a 270 grados, pues fíjese que pues, ya no necesito el transportador aquí, porque 270 grados será sobre Y negativo de Y3', ¿cierto? O sea, será aquí bajando por esta línea. Lo único que necesito es colocar la magnitud, ¿cierto? La magnitud 90 newton, o sea, 9 centímetros. Ahí están, miren, 9 centímetros. Ahora, desde la cabeza de C, o en la cabeza de C, va a quedar la cola de D. Y aquí queda la cabeza de D, al final de los 9 centímetros. Y ahí está, mire, he hecho gráficamente, ojo, A más B más C más D, método cabeza-cola. Claro, al método también se le llama el polígono por lo siguiente, fíjese. El vector resultante es el vector que va del primer sistema, se nos metió una línea del primer sistema acá, del inicio, ahí el vector que va del inicio al final. Salí de A, llegué a D. Entonces vamos a marcar nuestro vector resultante, voy a marcarlo en morado y voy a marcar con una línea más gruesita, ahí. Trazo mi vector resultante del inicio al final o de la salida a la llegada, de la cola de A a la cabeza de D. Este será, sí, aquí lo marcamos mal, esa es la cabeza de D. Acá del inicio, este no es el final, ¿no? Acá, el final en D. Entonces ahora sí, trazo el vector que vaya desde el inicio, que es la cola de A, hasta el final, que es la cabeza de D, lo trazo ahí, miren. Este es mi vector resultante. Y ahora calculo mi vector resultante. Con respecto al primer sistema cartesiano, mire, a XY. Entonces, ¿cómo calculo el resultante? Pues voy a marcar acá 1, 1, 1 de a 1 centímetro para ver cuánto mide. Y luego le voy a medir el ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces, miren,
Ahí está, he dividido mi segmento de 1 centímetro, entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, mire, 170 newton aproximadamente. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de R? Aproximadamente la magnitud de R es 170 newton. Y me faltaría el ángulo. Entonces traigo mi transportador nuevamente acá a este origen, listo, y mido ese resultante a qué ángulo está. Fíjese, mire el 0 y este es el resultante, estaría a 250, 255, 256. Teta aproximadamente 256 grados. Ahora compruebo con mi respuesta analítica. Ojo, comparo lo que obtuve, esto, con lo analítico. Entonces, lo analítico que me dio, a veces lo colocamos fue acá, 172,686 a 255. 170 a 256. Fíjese que está muy aproximada, porque el método gráfico es aproximado. ¿Listo? Depende de la precisión de los elementos, de la precisión que usted trabaje y le da. Pero fíjese, 170, 256, 172, 255, está bien nuestro ejercicio. Entonces ahí usted comprueba que el ejercicio, que la suma de vectores por el método de las componentes le quedó bien, lo acabo de comprobar por el método del polígono. Ahora, ese se llama el método del polígono, les decía, porque fíjese, si usted pinta la figura interna que le formaron los vectores, ahí está, mire. Pinté internamente la figura que formaron los vectores, ese es un polígono irregular, ¿no? Entonces se llama el método del polígono y se construyó con los vectores. El resultante va del inicio a el final, de la cola del vector A a la cabeza del vector D. Y ahí está, sus dimensiones, y me da aproximadamente con la respuesta de la parte analítica, que esta sí es exacta.